El marido llevó a su amante al funeral de su esposa, pero quien entró por la puerta los congeló. El cielo plomizo de Guadalajara se extendía como una sábana húmeda sobre el cementerio de San Miguel, donde las nubes cargadas amenazaban con descargar la lluvia que había estado acumulándose desde el amanecer. Era el tipo de mañana perfecta para un funeral, pensó Damián Herrera mientras ajustaba su corbata negra de seda frente al espejo de su Audi A8 plateado. El reflejo que le devolvía la mirada era el de un hombre de 46 años, con el cabello entrecano peinado hacia atrás, ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir, pero que aún conservaba esa presencia magnética que había construido durante años como uno de los empresarios más influyentes del sector inmobiliario en Jalisco. ¿De verdad crees que esto es una buena idea, Damián? La voz melodiosa pero nerviosa de Celeste rompió el silencio del automóvil. Ella estaba sentada en el asiento del pasajero, vestida con un sobrio vestido negro de diseñador que realzaba su figura esbelta. Sus manos de uñas perfectamente cuidadas temblaban ligeramente, mientras se acomodaba el cabello rubio ceniza que llevaba suelto sobre los hombros. Damián la miró a través del cristal. Celeste Montalvo tenía 34 años, 12 menos que él, y se había graduado como ingeniera civil por el Tecnológico de Monterrey, antes de especializarse en desarrollo urbano sostenible en Madrid. Se habían conocido 18 meses atrás durante la licitación para el complejo residencial Bosques de Santa Anita, donde ella había sido la consultora ambiental del proyecto. Lo que comenzó como reuniones técnicas se había transformado en algo mucho más profundo, algo que Damián había logrado mantener completamente oculto, incluso después de la muerte de Isadora. «Tranquilízate, preciosa», respondió Damián, girándose para acariciarle la mejilla. «Eres mi consultora en desarrollo sustentable, ¿recuerdas? Nadie va a cuestionar tu presencia. Isadora jamás se involucró en los aspectos técnicos de la empresa, y la mayoría de la gente ni siquiera sabía que habíamos empezado a trabajar juntos». Celeste asintió, pero la inquietud no abandonó sus ojos color miel. Había algo en toda esta situación que le generaba una sensación de peligro inminente. No era únicamente el hecho de estar en el funeral de la esposa de su amante, era la manera en que Damián había orquestado todo el evento. Demasiado meticuloso, demasiado calculado, incluso para un hombre que acababa de perder a su compañera de vida de 24 años en un accidente tan súbito. Es solo que, ¿no te resulta extraño? Isadora falleció hace apenas 5 días y tú ya estás. Celeste dejó la frase inconclusa, pero Damián comprendió perfectamente la implicación. Isadora y yo llevábamos años viviendo como extraños bajo el mismo techo, mintió Damián con la naturalidad de quien había ensayado esas palabras durante días enteros. Nos habíamos convertido en socios de negocios más que en esposos. Su muerte fue impactante, por supuesto, pero no puedo fingir una devastación que simplemente no corresponde con nuestra realidad. La verdad era infinitamente más enredada de lo que Damián estaba dispuesto a reconocer, incluso en la privacidad de sus propios pensamientos. Isadora Herrera, nacida Isadora Campos Navarro, había sido la heredera del emporio inmobiliario más antiguo y respetado de Guadalajara. Su matrimonio con Damián no había sido solamente una unión romántica, había representado una alianza estratégica que había transformado la modesta constructora de Damián en el conglomerado que dominaba el paisaje urbano de la zona metropolitana. Isadora había contribuido no únicamente con su apellido y sus conexiones políticas, sino también con una intuición excepcional para los negocios y un conocimiento enciclopédico del mercado inmobiliario que Damián había explotado durante más de 2 décadas. Sin embargo, en los últimos 18 meses, Isadora había comenzado a formular preguntas cada vez más incisivas, interrogantes sobre licitaciones que parecían amañadas, sobre materiales de construcción que aparecían sobrevaluados en los presupuestos oficiales, sobre reuniones clandestinas con funcionarios del ayuntamiento y del gobierno estatal. Isadora había empezado a sospechar que el meteórico ascenso de su empresa no se sustentaba únicamente en el talento empresarial de Damián. El Audi se detuvo frente a la funeraria Guadalupe,
un majestuoso edificio de estilo neocolonial ubicado en la zona rosa, que había sido la elección instintiva de la familia Campos Navarro para despedir a Isadora. Damián había sugerido algo más íntimo y discreto, pero los padres de Isadora, don Sebastián y doña Esperanza, habían insistido en que su única hija merecía una ceremonia acorde con su estatus social y sus contribuciones a la comunidad. «Recuerda», le murmuró Damián a Celeste mientras caminaban hacia la imponente entrada de hierro forjado. «Tu nombre es Celeste Montalvo. Llevas 15 meses trabajando como mi consultora en proyectos de desarrollo sustentable, y estás aquí para mostrar tus respetos a la memoria de la señora Herrera y para brindarme apoyo profesional en este momento complicado». Las puertas de cristal emplomado se deslizaron silenciosamente ante ellos, revelando el interior de la funeraria decorado con arreglos florales de orquídeas blancas y gardenias, las flores predilectas de Isadora. El perfume embriagador de las flores tropicales saturaba la atmósfera, mezclándose con el murmullo respetuoso de las conversaciones de los dolientes que ya habían arribado. Damián identificó inmediatamente a la mayoría de los presentes. Ahí estaba don Sebastián Campos Navarro, de 81 años, erguido a pesar de su edad avanzada, con los ojos vidriosos pero manteniendo esa compostura aristocrática que había definido toda su existencia. Junto a él, doña Esperanza lloraba discretamente en los brazos de su hermana mayor. Los primos de Isadora, Teodoro y Maximiliano, permanecían cerca del ataúd de caoba brasileña, recibiendo el pésame de una procesión interminable de familiares, colegas del sector inmobiliario y personalidades de la alta sociedad tapatía. Damián, la voz ronca de Teodoro Campos, lo hizo detenerse. El primo mayor de Isadora se aproximó con pasos medidos pero seguros. A los 51 años, Teodoro había heredado la complexión atlética de su linaje y esa mirada penetrante que había intimidado a competidores durante décadas. «Mealegra que hayas podido venir, Isadora». Isadora habría insistido en que estuvieras presente. «Naturalmente, Teodoro. Isadora era. Sigue siendo la mujer más extraordinaria que he conocido», replicó Damián, y por un instante fugaz, la emoción en su voz no fue completamente teatral. A pesar de las complicaciones, había épocas en que recordaba vívidamente las razones por las cuales se había enamorado perdidamente de Isadora al comienzo de su relación. «¿Y la señorita es?» Teodoro dirigió su atención hacia Celeste, que se mantenía unos pasos detrás, esforzándose por pasar desapercibida. «Ah, claro. Ella es Celeste Montalvo, mi consultora en proyectos de desarrollo sustentable. La contraté el año pasado para supervisar la certificación ambiental de nuestros nuevos desarrollos». Isadora la conocía profesionalmente. Mintió Damián sin el menor titubeo. Celeste insistió en acompañarme para rendir homenaje a su memoria. Celeste se adelantó y extendió su mano enguantada hacia Teodoro. «Mis más profundas condolencias, señor Campos. La señora Herrera era una visionaria en temas de responsabilidad social corporativa. Su pérdida es irreparable para toda la comunidad». Teodoro estrechó su mano cortésmente, pero su mirada se demoró en los ojos de Celeste más tiempo de lo protocolarmente apropiado. Había algo en la dinámica sutil entre Damián y esta mujer, algo en la tensión casi imperceptible que flotaba entre ambos, que despertaba sus instintos de abogado corporativo. «Muchas gracias, señorita Montalvo», respondió finalmente Teodoro. «Disculpe que deba atender a otros invitados. El padre Ignacio comenzará la ceremonia en unos minutos». Mientras Teodoro se alejaba, Damián experimentó una pequeña sensación de triunfo. El primer obstáculo había sido superado sin mayores complicaciones. Tomó a Celeste del brazo y la condujo hacia el área donde se exhibían las coronas funerarias, fingiendo leer las tarjetas de condolencias. «¿Viste qué sencillo fue?», le susurró discretamente al oído. «Te dije que no habría inconvenientes». Pero Celeste no compartía su optimismo. Había percibido la forma en que Teodoro la había examinado, y también había captado las miradas inquisitivas de varias damas de la sociedad presentes. En una ciudad como Guadalajara, donde las élites formaban círculos cerrados,
y todos se conocían desde generaciones. Una cara desconocida en un evento tan personal no pasaba inadvertida. El padre Ignacio Mendizábal, un sacerdote de 65 años que había sido el director espiritual de la familia Campos Navarro durante 4 décadas, se dirigió hacia el atril improvisado junto al ataúd. Su presencia impuso un silencio gradual en el salón, y los dolientes comenzaron a ocupar sus lugares en las sillas tapizadas que habían sido organizadas en hileras perfectamente alineadas. Queridos hermanos en Cristo, inició el padre Ignacio con su voz grave y serena. Nos hemos congregado en este día para despedir a Isadora Campos Navarro de Herrera, una mujer que iluminó las vidas de todos los que tuvimos el privilegio de conocerla. Damián ocupó su lugar en la primera fila, en el sitio que le correspondía como viudo. Celeste se sentó 4 filas más atrás, lo suficientemente cerca para formar parte del círculo íntimo, pero lo bastante distante para evitar llamar excesivamente la atención. Desde su posición, podía observar la nuca de Damián, la manera en que sus músculos se contraían durante ciertos pasajes del discurso del sacerdote. Isadora era una mujer de fe inquebrantable, prosiguió el padre Ignacio, pero también era una mujer de acción decidida. Quienes colaboraron con ella en sus proyectos benéficos saben que no se limitaba a las buenas intenciones. Ella identificaba una problemática y la enfrentaba directamente. Percibía una injusticia y la combatía sin tregua. Las palabras del clérigo resonaron profundamente en la conciencia de varios asistentes, pero en ninguno tanto como en Maximiliano Campos, el primo menor de Isadora. A los 45 años, Maximiliano había elegido un sendero completamente distinto al de sus familiares. Mientras Teodoro se había especializado en derecho corporativo y Damián había construido su imperio inmobiliario, Maximiliano se había dedicado al periodismo de investigación, era el editor en jefe de la revista Proceso Jalisco, y había invertido la última década en destapar escándalos de corrupción que involucraban a políticos y empresarios de alto nivel. Durante las últimas 5 semanas de vida de Isadora, ella había visitado a Maximiliano en 6 ocasiones diferentes. En cada encuentro, había formulado preguntas progresivamente más específicas sobre técnicas de investigación financiera, sobre métodos para rastrear contratos gubernamentales sospechosos, sobre procedimientos para documentar evidencia que pudiera ser presentada ante el Ministerio Público. Maximiliano había presumido que se trataba de alguna nueva iniciativa filantrópica de Isadora, posiblemente relacionada con los refugios para mujeres en situación de violencia, que ella financiaba desde hacía una década. En este momento, observando a Damián desde su asiento en la segunda fila, Maximiliano comenzaba a intuir que las inquietudes de Isadora habían tenido un origen mucho más personal y urgente. Isadora nos deja un legado de integridad absoluta, de dedicación incansable, de amor incondicional por su familia, continuó el padre Ignacio. Pero sobre todo, nos deja el ejemplo de una mujer que jamás claudicó ante las adversidades, que siempre buscó la verdad, sin importar cuán dolorosa o inconveniente pudiera resultar. Doña Esperanza sollozó con mayor intensidad en los brazos de su hermana. Don Sebastián apretó su bastón de marfil con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Para ellos, Isadora no había sido únicamente su hija adorada. Había representado la esperanza de que la familia Campos Navarro continuara siendo sinónimo de rectitud en una ciudad donde la corrupción había comenzado a permear todos los estratos de la sociedad. Damián consultó su reloj de oro. La ceremonia llevaba aproximadamente 1 hora y 15 minutos, y aún faltaba la parte más desafiante. El momento en que los invitados comenzarían a aproximarse al ataúd para la despedida final. Tendría que interpretar el papel del viudo inconsolable. Tendría que recibir abrazos y palabras de consuelo. Tendría que escuchar repetidamente lo extraordinaria que había sido Isadora. Y cuánto la extrañarían todos. La realidad era que Damián sí extrañaba a Isadora, pero no de la manera que los presentes esperaban. La extrañaba como socia estratégica, como la mente analítica que había estado detrás de muchas de las decisiones más acertadas de su empresa.
La extrañaba como la única persona que realmente comprendía la complejidad de manejar un conglomerado empresarial en el México contemporáneo. Pero como esposa, como compañera emocional, Isadora había dejado de existir para él mucho antes de su fallecimiento. Y ahora, anunció el padre Ignacio, invitamos a todos los presentes a acercarse al féretro para despedirse de nuestra querida Isadora. La fila comenzó a formarse, encabezada por don Sebastián y doña Esperanza. Damián sabía que le correspondía posicionarse junto al ataúd, recibiendo las condolencias, pero por alguna razón inexplicable, se sentía completamente paralizado en su asiento. Era Celeste quien lo observaba con creciente preocupación desde su ubicación, preguntándose por qué Damián no reaccionaba. Finalmente, Damián se incorporó y caminó hacia el ataúd de caoba pulida, donde reposaba Isadora. Incluso en la muerte, conservaba esa elegancia innata que la había distinguido durante toda su existencia. El trabajo del tanatólogo había logrado disimular la mayor parte de las lesiones del accidente, pero Damián podía distinguir las marcas sutiles que evidenciaban la brutalidad del impacto. El accidente había ocurrido en la autopista Guadalajara-Chapala, una ruta que Isadora recorría habitualmente para supervisar las obras de la casa de descanso que habían adquirido años atrás en Chula Vista, Ajijic. Según el dictamen de tránsito y vialidad, Isadora había perdido el control de su Mercedes-Benz clase C en una curva particularmente traicionera durante una tormenta nocturna. El vehículo había dado múltiples vueltas antes de estrellarse contra un poste de concreto del alumbrado público. Pero mientras Damián contemplaba el rostro sereno de Isadora, no podía evitar recordar la última conversación significativa que habían mantenido, apenas 4 días antes del siniestro. Ella había llegado a casa considerablemente más tarde de lo acostumbrado, cargando un portafolio de cuero y exhibiendo una expresión que él había aprendido a temer durante sus años de matrimonio. Damián, le había dicho aquella noche, tenemos que hablar urgentemente. Él había estado en su despacho privado, examinando las proyecciones financieras para el complejo turístico en Playa del Carmen, cuando Isadora irrumpió sin anunciarse, algo que no había hecho jamás durante todos sus años de convivencia matrimonial. Respecto a qué tema, había respondido Damián, sin apartar la vista de sus documentos. Sobre los contratos con la Secretaría de Obras Públicas de Zapopan, sobre las facturas de aceros del Bajío que no corresponden con las entregas documentadas en nuestros almacenes, sobre las reuniones que has estado sosteniendo con Florencio Aguirre en el Hotel Fiesta Americana. El nombre de Florencio Aguirre había congelado la sangre en las venas de Damián. Aguirre era el coordinador de licitaciones de la dependencia estatal, un funcionario con reputación de corrupto que había facilitado los contratos más lucrativos de Damián durante los últimos 7 años. Si Isadora había descubierto esa conexión, significaba que había estado investigando con una profundidad y metodología que él jamás había sospechado. No tengo idea de qué estás insinuando, Isadora. Había mentido Damián, pero por primera vez en décadas, su esposa se había mostrado completamente inmune a sus estratagemas de evasión. Sé exactamente lo que estoy diciendo, Damián. He estado auditando meticulosamente los registros financieros de la empresa durante las últimas 8 semanas. He contratado los servicios de un despacho contable independiente para que revise todas nuestras operaciones, y también he empleado a un investigador privado para que documente detalladamente tus actividades extraoficiales. Esas habían sido las últimas palabras que Isadora le había dirigido en privado. Damián había intentado minimizar la gravedad de la situación, de persuadirla de que estaba malinterpretando información fragmentaria, pero Isadora se había mantenido inflexible. Había dormido en la suite de huéspedes durante esa noche y las 3 subsiguientes, y solo había intercambiado con él las palabras estrictamente indispensables para mantener las apariencias sociales. Ahora, 4 días después de esa confrontación, Isadora yacía sin vida en un ataúd de lujo, y todos los documentos que había recopilado habían desaparecido en el incendio que había devastado su oficina personal la misma madrugada del accidente. Un incendio que, según el dictamen de los bomberos, había sido originado por una sobrecarga en el sistema eléctrico. Damián,
La voz entrecortada de don Sebastián lo arrancó de sus reflexiones. El patriarca de la familia Campos Navarro estaba de pie a su lado, con la mano apoyada firmemente en su hombro. Sé que esto es tremendamente doloroso para ti, hijo. Isadora te amaba con toda su alma. Y yo a ella, don Sebastián, respondió Damián. Y momentáneamente, sintió que las palabras contenían un vestigio de sinceridad. No logro imaginar cómo voy a continuar mi vida sin su presencia. Isadora era una mujer de carácter férreo, continuó don Sebastián, manteniendo la mirada fija en el rostro de su hija. Desde pequeña, cuando algo le parecía incorrecto o injusto, no descansaba hasta llegar hasta las últimas consecuencias. Era obstinada como ninguna, pero siempre por motivos nobles y justos. Había algo en la entonación con que don Sebastián había articulado esas palabras que generó una sensación de alarma en Damián. Era posible que Isadora hubiera compartido con su padre las sospechas sobre las irregularidades en la empresa, o simplemente estaba interpretando demasiado en el comentario de un anciano doliente. La procesión de dolientes se extendió durante casi 2 horas más. Ejecutivos del sector de la construcción, compañeros de la universidad, vecinos del exclusivo fraccionamiento Puerta de Hierro, donde residían los Herrera, voluntarias de las fundaciones benéficas que Isadora había presidido durante años. Cada persona aportaba una anécdota personal sobre Isadora, una remembranza que evidenciaba su generosidad genuina o su determinación inquebrantable. Celeste observaba la ceremonia desde su posición, tratando de comprender mejor la personalidad de la mujer que había sido la esposa de Damián. Cada relato que escuchaba construía el retrato de una personalidad fascinante, exitosa en el mundo de los negocios, pero simultáneamente comprometida profundamente con causas de justicia social. Exigente y perfeccionista en sus estándares profesionales, pero también capaz de una ternura maternal hacia quienes requerían su ayuda. Era inevitable que Celeste estableciera comparaciones entre ella e Isadora. Ella misma había alcanzado el éxito profesional, graduándose con honores en ingeniería civil y especializándose en sostenibilidad ambiental en una de las universidades más prestigiosas de Europa. Pero nunca había ejercido el tipo de influencia social que Isadora había manejado con naturalidad. Nunca había poseído esa habilidad intuitiva para moverse entre los círculos de poder político y económico de la región. Disculpe la interrupción. Una voz femenina cultivada la extrajo de sus pensamientos. Una mujer de aproximadamente 55 años, impecablemente vestida con un conjunto de Chanel negro, se había sentado en la silla contigua. ¿Usted pertenece a la familia de Isadora? No, señora, respondió Celeste con cautela extrema. Soy consultora externa de la empresa del señor Herrera. Estoy aquí para acompañarlo y rendir homenaje a la memoria de la señora Herrera. Ah, qué gesto tan considerado de su parte, comentó la mujer, aunque algo en su entonación transmitía curiosidad más que simple aprobación. Yo soy Remedios Villalobos. Éramos amigas muy cercanas desde la adolescencia. Nos veíamos semanalmente en el Club de Arte Contemporáneo. Es extraño, Isadora jamás mencionó que Damián hubiera incorporado una consultora externa a su equipo. Celeste sintió cómo se le secaba la garganta. Bueno, es una colaboración relativamente reciente, apenas desde el año pasado. Me especializo en certificaciones ambientales para desarrollos inmobiliarios. ¿Y cómo estableció contacto con la empresa? Quiero decir, Damián siempre había manejado todos sus asuntos de manera completamente personal, o con la supervisión directa de Isadora. Ella solía presumir que conocía cada contrato y cada decisión mejor que el propio Damián. La conversación estaba adentrándose en territorio peligroso, y Celeste podía sentir cómo la transpiración comenzaba a acumularse en sus palmas, a través de una licitación pública para proyectos sustentables. Mi empresa presentó una propuesta para la certificación LEED del complejo residencial en Tlajomulco. Remedios asintió lentamente, pero su mirada permaneció fija en Celeste con una intensidad perturbadora. ¿Y estudió en México? Se ve muy joven para manejar proyectos de tal envergadura.
Ingeniería Civil en el Tecnológico de Monterrey, con maestría en Desarrollo Sustentable en la Universidad Politécnica de Madrid, respondió Celeste, aliviada de poder proporcionar información completamente verídica. ¡Qué fascinante! Isadora siempre había estado muy interesada en temas de sustentabilidad ambiental. De hecho, en nuestras últimas conversaciones había mencionado que estaba investigando. Pero en ese momento preciso, un murmullo de sorpresa y confusión comenzó a extenderse desde la entrada principal de la funeraria hacia el interior del salón. Los dolientes que estaban de pie cerca de las puertas se hicieron a un lado, creando un pasillo espontáneo, mientras varias personas comenzaban a susurrar entre sí con expresiones de perplejidad. Damián, que en ese momento estaba recibiendo las condolencias de un grupo de contratistas, sintió como un frío glacial le recorría la columna vertebral. Algo en la atmósfera había cambiado drásticamente, algo que hizo que todos los presentes dirigieran su atención hacia la entrada principal. Lentamente, como si estuviera experimentando una pesadilla en cámara lenta, Damián giró su cabeza hacia las puertas de cristal emplomado. Lo que vio lo dejó completamente petrificado, con la sangre helándose en sus venas y el corazón deteniéndose por un instante que pareció eterno. Por las puertas de la funeraria, caminando con paso firme y decidido, acababa de entrar Isadora Campos Navarro de Herrera. Viva, respirando, con un vestido azul marino que nunca había visto antes, y acompañada por un hombre fornido en traje gris que claramente no pertenecía a su círculo social habitual. El silencio que se apoderó del salón fue tan absoluto que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared de la funeraria. Todos los presentes, desde don Sebastián hasta la última de las empleadas domésticas que había trabajado para la familia, permanecían completamente inmóviles, como si hubieran sido convertidos en estatuas de sal. Isadora avanzó lentamente por el pasillo central, su mirada fija en el ataúd donde supuestamente reposaba su cuerpo sin vida, y después dirigió esos mismos ojos hacia Damián, quien seguía paralizado junto al féretro con una expresión de horror absoluto grabada en el rostro. «Hola, querido esposo», dijo Isadora con una voz clara y serena que resonó en todo el salón. «Lamento mucho llegar tarde a mi propio funeral». El aire dentro de la funeraria Guadalupe se volvió espeso y cargado, como si la misma atmósfera hubiera perdido su capacidad de sostener la vida. Los invitados permanecían completamente estáticos, sus rostros congelados en expresiones que oscilaban entre el asombro absoluto, el terror primitivo y la confusión más profunda. Era como si hubieran presenciado no solo la resurrección de los muertos, sino la ruptura fundamental de todas las leyes que gobernaban la realidad. Damián sintió como sus piernas comenzaban a fallarle. El mundo a su alrededor se había transformado en una pesadilla surrealista donde su esposa, que debería estar muerta y enterrada desde hacía 5 días, caminaba tranquilamente hacia él, con esa sonrisa enigmática que conocía tan bien. Sus manos temblaron incontrolablemente mientras trataba de procesar lo que estaba viendo, su mente racional luchando desesperadamente por encontrar una explicación lógica para lo imposible. «Isadora». La voz quebrada de don Sebastián fue la primera en romper el silencio mortal que había envuelto el salón. El anciano se tambaleó hacia adelante, apoyándose pesadamente en su bastón, con los ojos desorbitados por la incredulidad. «¿Eres realmente tú, hija mía?» Isadora se detuvo a unos metros del ataúd donde supuestamente reposaba su cadáver y dirigió una mirada tierna pero triste hacia su padre. A los 44 años, conservaba esa elegancia natural que había heredado de su madre, pero había algo diferente en su porte, algo más duro y determinado que no había estado presente 5 días atrás. «Sí, papá, soy yo», respondió con una voz que sonaba exactamente igual que siempre, pero cargada de una autoridad nueva y perturbadora. «Estoy viva, y he venido para que todos ustedes sean testigos de algo que debe revelarse». Doña Esperanza se desmayó inmediatamente en los brazos de su hermana, quien también luchaba por mantenerse en pie. Varios de los invitados comenzaron a persignarse compulsivamente,
mientras que otros simplemente negaban con la cabeza, como si ese gesto pudiera hacer que la aparición desapareciera. Celeste, desde su asiento en la cuarta fila, sentía como si todo su mundo conocido se hubiera desmoronado en cuestión de segundos. Su mente de ingeniera, entrenada para analizar problemas complejos y encontrar soluciones racionales, se había quedado completamente en blanco. La mujer que caminaba por el pasillo central era indudablemente Isadora Herrera, la misma mujer cuyas fotografías había visto en la casa de Damián, la misma mujer de cuyo funeral estaba siendo testigo en este momento. El hombre que acompañaba a Isadora se mantuvo cerca de la entrada, observando atentamente las reacciones de los presentes. Era un individuo de aproximadamente 50 años, con la complexión robusta de quien había dedicado décadas al trabajo físico, cabello gris cortado al ras y una mirada que evaluaba constantemente todos los movimientos a su alrededor. Su traje gris era de buena calidad pero no ostentoso, y tenía esa presencia discreta pero intimidante que caracteriza a los profesionales de la seguridad. ¿Quién? ¿Quién está en el ataúd? La pregunta surgió temblorosa de los labios de Teodoro, quien había logrado mantener cierta compostura a pesar del shock. Su entrenamiento legal le había enseñado a buscar hechos concretos incluso en las situaciones más extraordinarias. Isadora se acercó al ataúd de caoba brasileña y bajó la mirada hacia el interior. Lo que vio confirmó exactamente lo que había esperado. Una mujer de aproximadamente su edad y complexión, cuidadosamente maquillada para parecer que dormía pacíficamente. Pero no era ella. Su nombre era Esperanza Contreras, anunció Isadora con una voz clara que llegó a cada rincón del salón. Tenía 43 años, trabajaba como empleada doméstica en una casa de Zapopan, y murió en un accidente automovilístico en la carretera a Chapala hace exactamente 5 días. El mismo accidente que supuestamente me costó la vida a mí. Un murmullo de horror comenzó a extenderse entre los presentes. La implicación de las palabras de Isadora era tan monstruosa que muchos se negaban a procesarla completamente. Damián finalmente encontró su voz, aunque cuando habló sonó como si estuviera hablando desde el fondo de una tumba. Isadora, esto es imposible. Yo mismo identifiqué tu cuerpo en la morgue del Hospital Civil. Yo mismo hice todos los arreglos para el funeral. ¿Cómo puedes estar aquí? La sonrisa que Isadora le dirigió a su esposo era la misma que había usado durante años cuando sabía algo que él desconocía, cuando había descubierto alguna de sus pequeñas mentiras o evasiones. Pero ahora esa sonrisa tenía un filo cortante que nunca había poseído antes. Ah, Damián. Siempre tan pragmático, tan enfocado en los detalles logísticos. Isadora se dirigió lentamente hacia donde él permanecía de pie, paralizado junto al ataúd. ¿Te gustaría saber cómo identifiqué el cuerpo de una mujer completamente diferente? ¿Cómo lograste convencer al médico forense de que se trataba de tu esposa? Los ojos de Damián se movían frenéticamente, buscando alguna ruta de escape, alguna explicación que pudiera salvar la situación, pero Celeste, desde su asiento, podía ver cómo el pánico más absoluto se apoderaba de su amante. Por primera vez desde que lo conocía, Damián parecía completamente indefenso. «No sé de qué estás hablando», mintió Damián, pero su voz carecía de toda convicción. «Yo no identifiqué a otra persona. Ese es tu cuerpo en el ataúd. Has perdido la razón, Isadora. Necesitas ayuda médica». Isadora se detuvo directamente frente a él, tan cerca que Damián podía percibir su perfume familiar. La misma fragancia de gardenia y vainilla que había usado durante todos los años de su matrimonio. ¿Quieres que les cuente a todos los presentes cómo realmente murió Esperanza Contreras? La voz de Isadora había bajado hasta convertirse en un susurro, pero en el silencio absoluto del salón, cada palabra llegaba claramente a todos los rincones. ¿Quieres que les explique cómo un hombre con conexiones en la morgue municipal puede hacer que un cuerpo se convierta en otro cuerpo? ¿Cómo unas cuantas llamadas telefónicas y algunos fajos de billetes
pueden transformar a una empleada doméstica desconocida en la esposa de uno de los empresarios más poderosos de Jalisco. Maximiliano Campos había estado tomando notas mentales desde el momento en que su prima había aparecido por las puertas de la funeraria. Su experiencia como periodista de investigación le había enseñado a reconocer cuando estaba presenciando la ruptura de una mentira cuidadosamente construida. Las palabras de Isadora no eran las divagaciones de una mujer traumatizada, eran acusaciones específicas, detalladas, que hablaban de una investigación meticulosa. Isadora intervino con voz controlada. ¿Estás diciendo que Damián sobornó a funcionarios de la morgue para falsificar tu muerte? Isadora se giró hacia su primo, y en sus ojos había una mezcla de dolor y determinación que Maximiliano nunca había visto antes. Estoy diciendo mucho más que eso, Maximiliano. Estoy diciendo que mi querido esposo intentó asesinarme hace 5 días. Y cuando falló en su primer intento, decidió simular mi muerte para poder deshacerse de mí permanentemente. El salón entero pareció contraerse, como si las mismas paredes estuvieran reaccionando al peso de la acusación. Varios invitados comenzaron a retroceder instintivamente, tratando de alejarse de Damián, quien ahora se había convertido en el centro de una tormenta que amenazaba con destruir todo a su paso. «Eso es absolutamente ridículo», estalló Damián, recuperando momentáneamente su compostura. «Isadora, has perdido completamente la cordura. Todos ustedes son testigos de que mi esposa ha sufrido algún tipo de crisis mental». Pero Isadora estaba preparada para esa reacción. Del bolso de piel que llevaba consigo, extrajo una grabadora digital de último modelo y la colocó sobre una mesa cercana donde todos pudieran verla. ¿Crisis mental, Damián? ¿Te refieres al tipo de crisis que me llevó a instalar dispositivos de grabación en tu oficina, en tu automóvil y en varios de los restaurantes donde tenías tus reuniones secretas con funcionarios corruptos? Isadora presionó el botón de reproducción y la voz inconfundible de Damián comenzó a llenar el silencio mortal del salón. La grabación era de una conversación telefónica, claramente registrada sin el conocimiento de Damián. «Florencio, necesito que esto se resuelva rápidamente. Isadora está haciendo demasiadas preguntas, y si continúa investigando va a descubrir todo el esquema de las licitaciones. ¿Qué propones, Damián? No podemos simplemente eliminar todos los documentos. Ya hay demasiados funcionarios involucrados. No estoy hablando de eliminar documentos, estoy hablando de eliminar el problema en su origen. Isadora ha estado muy estresada últimamente, muy deprimida. Los accidentes automovilísticos ocurren todo el tiempo en las carreteras de Jalisco. ¿Estás sugiriendo lo que creo que estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que a veces los problemas se resuelven por sí solos, y cuando eso ocurre, la gente que coopera con la solución suele ser recompensada generosamente. El silencio que siguió a la grabación fue aún más profundo que el anterior. No era solo shock, era horror puro ante la revelación de que habían estado presenciando el funeral de una víctima de asesinato planeado. Damián había palidecido hasta volverse casi transparente. Sus manos temblaban violentamente, y su respiración se había vuelto irregular y superficial. Esa grabación es falsa, está manipulada. Isadora está tratando de incriminarme con evidencia fabricada. Pero Isadora no había terminado. Presionó otro botón en la grabadora, y una nueva conversación comenzó a reproducirse. «Doctor Salinas, habla Damián Herrera. Necesito confirmar que todo está listo para esta noche». «Todo está preparado, señor Herrera. El freno hidráulico del Mercedes ha sido comprometido de tal manera que fallará completamente cuando se aplique presión durante una curva cerrada. Parecerá un accidente mecánico completamente normal. ¿Y está seguro de que no habrá supervivientes? A la velocidad que su esposa maneja habitualmente por esa carretera, y considerando el punto específico donde ocurrirá la falla, las posibilidades de supervivencia son virtualmente inexistentes». «Excelente. Su pago estará depositado en la cuenta de Suiza mañana por la mañana. Esta vez,
El horror en el salón se transformó en algo físico. Varias personas comenzaron a vomitar. Otras salieron corriendo hacia la salida, y los que permanecieron en sus lugares parecían estatuas petrificadas por la magnitud de lo que acababan de escuchar. Celeste sentía como si su mundo entero se hubiera convertido en una pesadilla de la cual no podía despertar. El hombre con quien había estado teniendo una relación durante más de un año. El hombre que le había jurado amor eterno. El hombre que había planeado divorciarse de su esposa para casarse con ella, era un asesino a sangre fría. ¿Quién es el doctor Salinas? La pregunta surgió de Teodoro, quien había logrado mantener cierto control profesional a pesar de la situación. El doctor Salinas es el mecánico personal de Damián desde hace 15 años, respondió Isadora con una calma perturbadora. También es un hombre con serios problemas de juego que debe dinero a varias casas de apuestas ilegales en Puerto Vallarta. Damián ha estado financiando sus deudas a cambio de pequeños favores durante años. Don Sebastián se había desplomado en una silla, con la mano sobre el corazón. La revelación de que el hombre que había considerado como un hijo había intentado asesinar a su hija era más de lo que su corazón anciano podía procesar. Pero si todo esto es verdad, murmuró doña Esperanza, quien había recobrado la conciencia, ¿cómo lograste sobrevivir? ¿Cómo evitaste el accidente? Isadora sonrió por primera vez desde su aparición, pero era una sonrisa triste y cansada, porque durante las últimas 6 semanas había estado trabajando con alguien que me ayudó a descubrir no solo las infidelidades de mi esposo, sino también su esquema de corrupción con funcionarios gubernamentales. La mujer hizo una seña al hombre que había permanecido cerca de la entrada, quien se acercó lentamente al centro del salón. Era evidente que estaba completamente cómodo con la tensión y el caos que se había desatado. Permítanme presentarles al detective privado Aurelio Montemayor, anunció Isadora. Durante las últimas 6 semanas, el detective Montemayor ha estado documentando cada una de las actividades de mi esposo, incluyendo sus reuniones con funcionarios corruptos, sus encuentros románticos con su amante y sus planes para eliminarme. Todos los ojos se dirigieron hacia Celeste, quien finalmente comprendió que había estado siendo observada y documentada durante meses sin saberlo. La humillación y el terror se combinaron en su estómago hasta formar una náusea abrumadora. La noche del accidente, continuó Isadora, yo no estaba conduciendo mi Mercedes. El detective Montemayor y yo habíamos preparado un señuelo. Una empleada doméstica que trabajaba para una familia conocida nuestra, Esperanza Contreras, había aceptado conducir mi automóvil por la carretera a Chapala a cambio de 50,000 pesos que necesitaba desesperadamente para una operación de su madre. La confesión golpeó a los presentes como un martillo. Isadora había usado a una mujer inocente como carnada, sabiendo que moriría en su lugar. Esperanza no sabía que el automóvil había sido saboteado. Se apresuró a aclarar Isadora, como si hubiera leído los pensamientos de horror en los rostros de los asistentes. Nosotros pensábamos que el detective Montemayor podría intervenir antes de que ocurriera el accidente, que podríamos atrapar a Damián en el acto sin que resultara nadie herido. Pero el sabotaje fue más sofisticado de lo que esperábamos. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isadora por primera vez desde su aparición. Esperanza Contreras murió por mi culpa. Murió porque yo necesitaba evidencia irrefutable de que mi esposo era un asesino, y porque no fui lo suficientemente inteligente para protegerla. El detective Montemayor habló por primera vez, con una voz grave y profesional. Señoras y señores, lo que han presenciado hoy es solo una pequeña parte de una investigación que ha durado meses. Tenemos evidencia documental, fotográfica y de audio, que prueba que el señor Damián Herrera ha estado involucrado en un esquema de corrupción que incluye sobornos a funcionarios públicos, manipulación de licitaciones, uso de materiales de construcción deficientes en proyectos gubernamentales y lavado de dinero a través de cuentas bancarias en paraísos fiscales. Damián finalmente pareció emerger de su estupor paralizante. Con un movimiento desesperado, se abalanzó hacia la grabadora,
tratando de destruirla antes de que pudiera seguir revelando sus crímenes. Pero el detective Montemayor se movió con la rapidez de un profesional, interceptándolo y sujetándolo firmemente del brazo. «Por favor, señor Herrera, no haga esto más difícil de lo necesario», dijo Montemayor con calma profesional. «El Ministerio Público ya tiene copias de todas las grabaciones y documentos. Destruir esta grabadora no cambiaría absolutamente nada». Era entonces cuando Celeste finalmente se puso de pie, temblando de la cabeza a los pies. Todas las miradas se dirigieron hacia ella mientras se dirigía lentamente hacia donde Damián luchaba inútilmente contra el agarre del detective. «¿Todo esto es verdad?», le preguntó con una voz que apenas era un susurro. «¿Todo lo que ella está diciendo es verdad?». Damián la miró con ojos desesperados, como si Celeste fuera su última esperanza de salvación. «Celeste, no le creas. Ella está loca. Está inventando todo esto porque descubrió lo nuestro y quiere venganza». Pero Celeste había visto suficiente. En los ojos de Damián no había amor ni desesperación genuina. Había solo el pánico de un hombre que había sido atrapado en una red de mentiras y crímenes que había tejido durante años. «¿Cuántas veces me mentiste?», preguntó Celeste, con lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «¿Cuántas veces me dijiste que la amabas mientras planeabas matarla? Celeste, por favor. No», gritó Celeste con una fuerza que sorprendió a todos los presentes. «No quiero escuchar ni una palabra más de tu boca. Eres un monstruo. Eres un asesino». Se dirigió hacia Isadora, quien la observaba con una expresión que mezclaba compasión y tristeza. «Señora Herrera, yo no sabía nada de esto. Si hubiera sabido que él había tratado de matarla, jamás». Isadora levantó una mano, deteniéndola. «Lo sé, señorita Montalvo. Usted también es una víctima en todo esto. Damián es un manipulador experto. La engañó a usted de la misma manera que me engañó a mí durante años. El detective Montemayor había sacado su teléfono celular y estaba hablando en voz baja con alguien». «Sí, confirmo. El objetivo está asegurado. Necesitamos una unidad para proceder con el arresto». Era entonces cuando las puertas de la funeraria se abrieron nuevamente y 3 agentes de la Policía Ministerial del Estado entraron al salón. Su líder, un comandante de mediana edad con insignias de alto rango, se dirigió directamente hacia donde Montemayor sujetaba a Damián. «Comandante Vázquez», lo saludó Montemayor profesionalmente. «El sospechoso está listo para ser trasladado». «Damián Herrera Sánchez», anunció el comandante con voz oficial. «Queda usted detenido por los delitos de tentativa de homicidio, conspiración para cometer asesinato, corrupción de funcionarios públicos, lavado de dinero y fraude en licitaciones públicas. Tiene derecho a permanecer callado». Mientras leían sus derechos a Damián, Isadora se acercó al ataúd donde reposaba el cuerpo de Esperanza Contreras. Con infinita ternura, colocó una rosa blanca sobre el pecho de la mujer que había muerto en su lugar. «Lo siento mucho, Esperanza», susurró. «Tu muerte no fue en vano. Te prometo que Damián pagará por todos sus crímenes». Los agentes escoltaron a Damián hacia la salida, mientras él gritaba protestas de inocencia que ya nadie creía. En el momento en que las puertas se cerraron detrás de él, el silencio que se apoderó del salón fue diferente al anterior. Era el silencio que sigue a una tormenta devastadora, cuando los supervivientes comienzan a evaluar los daños y a preguntarse cómo van a reconstruir sus vidas. Don Sebastián se puso de pie lentamente, apoyándose pesadamente en su bastón. «Hija mía», le dijo a Isadora con voz quebrada, «¿puedes perdonarnos por haber creído que estabas muerta? ¿Puedes perdonarnos por no haber visto lo que ese hombre realmente era?» Isadora se acercó a su padre y lo abrazó por primera vez en 5 días. «No hay nada que perdonar, papá. Damián nos engañó a todos durante años. Era un actor consumado». Pero mientras abrazaba a su padre, Isadora sabía que la revelación de este día era solo el comienzo. La evidencia que había recopilado durante meses implicaba no solo a Damián, sino a una red de corrupción que se extendía hasta los niveles más altos del gobierno estatal.
La guerra apenas había comenzado, y en algún lugar de la ciudad, otras personas que habían estado involucradas en los esquemas de Damián acababan de enterarse de que su mundo perfecto estaba a punto de colapsar completamente. La noticia de la detención de Damián Herrera se extendió por Guadalajara, como un incendio descontrolado durante las siguientes 24 horas. Los medios de comunicación locales habían montado un verdadero circo mediático frente a la funeraria Guadalupe, donde cámaras de televisión y reporteros se agolpaban tratando de obtener cualquier fragmento de información sobre lo que ya estaba siendo llamado el caso del siglo por la prensa sensacionalista. Maximiliano Campos había pasado toda la noche en las oficinas de Proceso Jalisco, coordinando la publicación de una edición especial que saldría a la calle al día siguiente. Como periodista de investigación, había presenciado muchos escándalos de corrupción a lo largo de su carrera, pero nunca algo tan elaborado y personal como lo que había visto desarrollarse ante sus propios ojos en el funeral de su prima. ¿Tienes confirmación de la Procuraduría sobre los otros arrestos?, le preguntó a su editor en jefe, Rodolfo Santamaría, un hombre de 65 años que había dedicado toda su vida al periodismo de denuncia. Acaban de confirmar la detención de Florencio Aguirre en su casa de Puerto Vallarta, respondió Santamaría revisando los cables de las agencias noticiosas. También tenemos reportes no confirmados de que hay órdenes de aprehensión contra al menos 12 funcionarios más, incluyendo al director de Obras Públicas del Estado. Maximiliano asintió mientras terminaba de escribir el artículo principal de la edición especial. Durante años había estado investigando irregularidades en las licitaciones gubernamentales, pero nunca había logrado reunir evidencia suficiente para publicar algo definitivo. Ahora, gracias a la meticulosa investigación de su prima, tenía en sus manos el caso que podría cambiar para siempre la forma en que se hacían los negocios en Jalisco. En otra parte de la ciudad, en el elegante fraccionamiento Puerta de Hierro, Celeste Montalvo permanecía sentada en la sala de su departamento, rodeada de cajas de mudanza medio llenas. Había tomado la decisión de abandonar Guadalajara inmediatamente, no solo porque su carrera profesional en la ciudad había quedado arruinada por su asociación con Damián, sino porque cada rincón de la ciudad le recordaba ahora los 18 meses de engaños y manipulaciones de los que había sido víctima. Su teléfono celular había estado sonando constantemente durante las últimas horas. Reporteros, colegas de la industria de la construcción, incluso algunos de sus antiguos compañeros de universidad que se habían enterado del escándalo por las noticias. Todos querían saber qué había sabido y cuándo lo había sabido, como si ella hubiera sido cómplice de los crímenes de Damián en lugar de otra de sus víctimas. La llamada que finalmente decidió contestar llegó a las 10 de la noche. Era su hermana Mariana, que vivía en Ciudad de México y trabajaba como abogada corporativa en una firma internacional. Celeste, acabo de ver las noticias. ¿Estás bien? ¿Necesitas que vaya a Guadalajara? La voz familiar de su hermana rompió finalmente las defensas emocionales que Celeste había estado manteniendo durante todo el día. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a fluir sin control mientras se desplomaba en su sofá. No estoy bien, Mariana. No sé cómo pude ser tan ciega. Durante 1 año y medio estuve enamorada de un hombre que planeaba asesinar a su esposa. ¿Cómo no vi las señales? ¿Cómo no me di cuenta de quién era realmente? Hermana, no puedes culparte por esto. Los sociópatas son expertos en manipulación. Construyen personalidades falsas tan convincentes que engañan incluso a las personas más inteligentes. Celeste se limpió las lágrimas con una manga de su suéter. Pero debía haber hecho preguntas. Debía haber investigado por qué un hombre casado estaba tan desesperado por mantener nuestra relación en secreto. Debía haber sospechado cuando me decía que su matrimonio era solo una formalidad comercial. ¿Y qué habrías podido hacer si hubieras sospechado? ¿Enfrentarlo directamente? Eso podría haberte puesto en peligro a ti también. La conversación con su hermana le proporcionó a Celeste cierto consuelo, pero no podía eliminar la culpa que sentía por haber sido, sin saberlo, parte del dolor que Damián había causado a Isadora. Decidió que antes de abandonar Guadalajara para siempre,
Tenía que encontrar una forma de disculparse personalmente con la mujer que había estado a punto de perder todo por culpa de la ambición y la crueldad de su esposo. Mientras tanto, en la residencia familiar de los Campos Navarro, en la colonia americana, Isadora se encontraba en el estudio de su padre, rodeada de documentos legales y expedientes que el detective Montemayor había estado compilando durante meses. La revelación pública de los crímenes de Damián era solo el primer acto de lo que prometía ser un proceso legal extraordinariamente complejo. ¿Cuántas empresas están involucradas en total?, le preguntó Isadora al detective, quien había establecido una especie de centro de operaciones en la habitación. Hasta ahora, hemos identificado 18 empresas constructoras que participaron en licitaciones amañadas durante los últimos 7 años. Respondió Montemayor, consultando una tablet donde tenía organizada toda la información. El monto total del fraude supera los 2.000 millones de pesos. Don Sebastián, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la conversación, finalmente habló con voz cansada, pero firme. Hija, quiero que sepas que tienes todo nuestro apoyo en esto, sin importar cuánto tiempo tome o cuánto dinero cueste. Ese hombre destruyó nuestra familia y va a pagar por cada uno de sus crímenes. Isadora miró a su padre con gratitud, pero también con preocupación. El impacto emocional de descubrir la verdadera naturaleza de Damián había sido devastador para toda la familia, pero especialmente para don Sebastián, quien había tratado a Damián como al hijo que nunca había tenido. «Papá, hay algo más que necesitas saber», dijo Isadora con voz suave. «La corrupción no se limita solo a Damián. Hemos descubierto que la empresa familiar también fue utilizada, sin nuestro conocimiento, para lavar dinero procedente de actividades ilícitas». El rostro de don Sebastián se demudó. «¿Qué estás diciendo? Damián usó nuestras cuentas bancarias corporativas y nuestros proyectos legítimos para mezclar dinero sucio con ganancias limpias. Técnicamente, nuestra empresa podría ser considerada parte de la organización criminal, aunque nosotros no tuviéramos conocimiento de esas actividades». El impacto de esa revelación fue como un segundo terremoto. La empresa Campos Navarro había sido el orgullo de la familia durante 4 generaciones. La posibilidad de que fuera clausurada o confiscada por las autoridades era algo que don Sebastián no había contemplado. «¿Qué podemos hacer?», preguntó el anciano con voz quebrada. «El detective Montemayor ha estado trabajando con la Procuraduría para demostrar que nosotros fuimos víctimas de Damián, no cómplices», explicó Isadora. «Pero va a ser un proceso largo y complicado. Mientras tanto, todas nuestras cuentas bancarias han sido congeladas como parte de la investigación. En otra parte de la ciudad, en las oficinas del bufete legal Vázquez y Asociados, Teodoro Campos había convocado una reunión de emergencia con los abogados más experimentados de la firma. La situación legal de su familia se había vuelto extraordinariamente compleja y necesitaba desarrollar una estrategia que protegiera tanto sus intereses como su reputación. «¿Cuál es nuestra exposición legal exacta?», le preguntó a Elena Ruiz, la socia principal del bufete especializada en derecho penal. «Es complicado», respondió Elena, consultando una gruesa carpeta de documentos. «Por un lado, tenemos evidencia clara de que la familia fue víctima de un fraude elaborado. Por otro lado, la ley mexicana establece que las empresas pueden ser consideradas responsables de actividades criminales realizadas en su nombre, incluso si los propietarios no tenían conocimiento de esas actividades». Teodoro se frotó las sienes, sintiendo el peso de la responsabilidad. «¿Cuál es el peor escenario posible?». «El peor escenario es que la Procuraduría decida que la empresa fue una organización criminal, en cuyo caso todos los activos serían confiscados y distribuidos entre las víctimas del fraude. Eso incluiría propiedades, cuentas bancarias y todos los proyectos en desarrollo. ¿Y el mejor escenario? El mejor escenario es que logremos demostrar convincentemente que Damián operó sin el conocimiento o consentimiento de la familia, en cuyo caso,
podríamos recuperar la mayor parte de nuestros activos después del proceso legal. Teodoro asintió sombríamente. ¿Cuánto tiempo podría tomar esto? Entre 2 y 5 años, dependiendo de la complejidad del caso y del número de víctimas que presenten demandas civiles. Mientras los abogados discutían estrategias legales, en el centro de detención de la ciudad, Damián Herrera se encontraba en una celda individual, enfrentando por primera vez la realidad de su situación. Sus abogados le habían explicado que las evidencias en su contra eran abrumadoras, y que su única esperanza de evitar una sentencia de cadena perpetua era colaborar con las autoridades proporcionando información sobre otros participantes en la red de corrupción. Pero Damián sabía que colaborar significaría exponer a personas muy poderosas, personas que tenían los recursos y la motivación para silenciarlo permanentemente si se convertía en una amenaza para ellos. Durante años había creído que controlaba la situación, que era él quien manipulaba a otros para su beneficio. Ahora se daba cuenta de que había sido simplemente una pieza más en un tablero mucho más grande y peligroso. Su celda era pequeña y espartana, con paredes de concreto pintadas de un color verde institucional que se había desvanecido con los años. Una cama de metal con un colchón delgado, un lavabo de acero inoxidable y un pequeño escritorio constituían todo el mobiliario. En una esquina había una ventana pequeña con barrotes que daba vista a un patio interno donde otros presos se ejercitaban durante el día. Era su tercera noche en prisión, y Damián aún no había logrado procesar completamente cómo había llegado a esa situación. 3 días antes, había sido uno de los hombres más poderosos de Guadalajara, con una empresa que valía cientos de millones de pesos, una reputación que abría puertas en todos los niveles de gobierno, y lo que él creía que era el plan perfecto para deshacerse de los obstáculos que amenazaban su estilo de vida. Ahora era el prisionero número 247A, acusado de múltiples delitos graves, abandonado por todos sus antiguos aliados y enfrentando la posibilidad real de pasar el resto de su vida en prisión. El sonido de pasos en el corredor lo sacó de sus pensamientos. Era la hora de visitas, pero Damián no esperaba a nadie. Celeste no había respondido a ninguna de sus llamadas telefónicas desde su arresto, y sus padres habían dejado muy claro a través de sus abogados que lo consideraban una deshonra para la familia. Para su sorpresa, el guardia se detuvo frente a su celda y le anunció que tenía una visita. Siguió al funcionario por una serie de pasillos hasta llegar a una sala dividida por paneles de vidrio, donde los presos podían hablar con sus visitantes a través de teléfonos interconectados. La persona que lo esperaba del otro lado del vidrio era la última que habría imaginado, Isadora. Su esposa estaba sentada con la espalda erguida, vestida con un traje sastre azul marino que realzaba su elegancia natural. No había lágrimas en sus ojos, no había emoción visible en su rostro. Era la misma expresión que había usado durante las negociaciones comerciales más difíciles de su carrera, controlada, analítica, implacable. Damián se sentó lentamente y levantó el teléfono con manos temblorosas. Isadora, no esperaba verte aquí. Estoy segura de que no esperabas verme en ningún lugar, considerando que se suponía que debía estar muerta y enterrada, respondió Isadora con voz fría como el acero. Isadora, tienes que entender que... No, lo interrumpió firmemente. No voy a escuchar explicaciones ni justificaciones, no vine aquí para eso. Damián la miró con ojos suplicantes. Entonces, ¿por qué viniste? Vine para preguntarte algo, y quiero que me des una respuesta honesta por primera vez en años. ¿En algún momento de nuestro matrimonio me amaste realmente? ¿O siempre fui solo un medio para conseguir poder y dinero? La pregunta lo golpeó como un puñetazo al estómago. Por un momento, recuerdos de los primeros años de su matrimonio fluyeron por su mente. Isadora a los 20 años, brillante y ambiciosa, con una risa contagiosa y una pasión por la vida que lo había cautivado inmediatamente. Los viajes que habían hecho juntos por Europa durante su luna de miel, las largas conversaciones sobre sus sueños y ambiciones,
los momentos de intimidad genuina que habían compartido antes de que la empresa comenzara a consumir sus vidas. Sí, admitió finalmente, sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad de su respuesta. Al principio sí te amé. Realmente te amé. ¿Y cuándo dejaste de amarme? Damián cerró los ojos, tratando de identificar el momento exacto en que su amor se había transformado en resentimiento y ambición. Creo que fue gradual. Cuando la empresa comenzó a crecer, cuando empezaste a hacer más preguntas sobre mis métodos, cuando comenzaste a cuestionar decisiones que yo había tomado, dejaste de ser mi compañera y te convertiste en un obstáculo. Isadora asintió lentamente, como si hubiera confirmado algo que ya sospechaba. ¿Y Celeste? ¿La amas a ella? La pregunta sobre Celeste lo desarmó por completo. Durante meses había estado diciéndose a sí mismo que lo que sentía por Celeste era amor genuino, que era diferente de lo que había tenido con Isadora. Pero sentado en esa celda, enfrentando la realidad de lo que había hecho, se dio cuenta de que Celeste había sido simplemente otra forma de escapar de las complicaciones de su matrimonio. No lo sé, admitió con voz apenas audible. Pensaba que sí, pero ahora... No sé si alguna vez he amado realmente a alguien, además de a mí mismo. Era la primera vez que Isadora veía un destello de autorreflexión genuina en los ojos de su esposo. Pero era demasiado poco, demasiado tarde. Hay algo más que necesitas saber, dijo Isadora, su voz manteniendo esa frialdad profesional. La investigación ha revelado que tu esquema de corrupción causó la muerte de al menos 36 personas en los últimos 5 años. Damián la miró sin comprender. ¿De qué estás hablando? Los materiales de construcción deficientes que usaste en los proyectos gubernamentales para maximizar tus ganancias. El concreto con menos cemento del especificado, las varillas de acero de calidad inferior, los cimientos inadecuados para ahorrar costos. 3 edificios han colapsado parcial o totalmente en los últimos 5 años, Damián. 36 personas han muerto porque tú decidiste que tu ganancia era más importante que la seguridad de las familias que vivirían en esos edificios. El horror de esa revelación lo golpeó como una avalancha. Damián había justificado su corrupción diciéndose a sí mismo que era solo dinero, que los únicos afectados eran funcionarios corruptos y contribuyentes que nunca notarían la diferencia. Nunca había considerado las consecuencias físicas de usar materiales deficientes. Yo no sabía. No querías saber, lo corrigió Isadora. Tenías informes de ingenieros estructurales que advertían sobre problemas con los materiales. Los ignoraste porque implementar sus recomendaciones habría reducido tus márgenes de ganancia. Damián se hundió en su silla, finalmente comprendiendo la magnitud completa de sus acciones. No era solo un esposo infiel que había intentado asesinar a su esposa. Era responsable de la muerte de docenas de personas inocentes. ¿Por qué me estás diciendo esto?, logró preguntar. Porque quiero que entiendas exactamente por qué voy a dedicar todo mi tiempo, dinero y energía a asegurarme de que pases el resto de tu vida en prisión, respondió Isadora con una determinación férrea. No es solo venganza personal, Damián. Es justicia para todas las familias que perdieron seres queridos por tu avaricia. Se puso de pie para marcharse, pero antes de colgar el teléfono agregó. Y también quiero que sepas que Esperanza Contreras, la mujer que murió en mi lugar, tenía 3 hijos pequeños. Su madre necesitaba una operación de cáncer que no podía costear. Por eso aceptó el trabajo que le ofrecimos. Ahora esos niños son huérfanos porque tú decidiste que mi vida valía menos que tu comodidad. Después de que Isadora se marchó, Damián permaneció sentado en la sala de visitas durante varios minutos, completamente inmóvil. Por primera vez en su vida adulta, se enfrentaba a las consecuencias reales de sus acciones sin ninguna forma de escapar o manipular la situación a su favor. Esa noche, de vuelta en su celda, escribió una carta que nunca enviaría a Celeste, tratando de explicar cómo había llegado a convertirse en la persona que era. Pero mientras escribía, se daba cuenta de que no había explicación que pudiera justificar lo que había hecho.
No había palabras que pudieran reparar el daño que había causado. En los días siguientes, la investigación continuó expandiéndose. El detective Montemayor y su equipo habían identificado una red de corrupción que se extendía mucho más allá de Damián Herrera. Funcionarios de alto nivel en el gobierno estatal, otros empresarios del sector de la construcción, banqueros que habían facilitado el lavado de dinero, e incluso algunos jueces que habían recibido sobornos para fallar a favor de los intereses de Damián. La Procuraduría General de la República había tomado control del caso debido a su magnitud e implicaciones federales. Agentes especializados en crimen organizado estaban siendo trasladados desde Ciudad de México para coordinar la investigación más grande de corrupción en la historia moderna de Jalisco. Maximiliano Campos había sido contactado por varios medios internacionales interesados en cubrir la historia. El caso estaba siendo comparado con escándalos similares en países como Brasil y Argentina, donde redes de corrupción habían llegado hasta los niveles más altos del gobierno. «Esto es apenas la punta del iceberg», le dijo Maximiliano a un corresponsal del Washington Post durante una entrevista telefónica. «Estamos hablando de un sistema de corrupción que ha estado operando durante décadas, donde la línea entre el sector público y privado ha sido completamente eliminada. Mientras tanto, Celeste había tomado la difícil decisión de presentarse ante la Procuraduría como testigo voluntario. Aunque no tenía información directa sobre los aspectos criminales de las actividades de Damián, su testimonio podría ser valioso para establecer los patrones de comportamiento y engaño que había usado durante años. «Señorita Montalvo», le dijo el fiscal especial asignado al caso, «entendemos que esto debe ser muy difícil para usted. No está siendo acusada de ningún delito, pero su cooperación podría ayudarnos a entender mejor cómo operaba el señor Herrera». Celeste asintió nerviosamente. Había pasado días preparándose mentalmente para este momento. «Estoy dispuesta a cooperar completamente. Solo quiero que se haga justicia». Atro, durante las siguientes 3 horas, proporcionó un relato detallado de su relación con Damián, incluyendo las mentiras que él le había contado sobre su matrimonio, las explicaciones que había dado para sus viajes frecuentes y reuniones nocturnas, y los indicios que, en retrospectiva, sugerían que estaba involucrado en actividades ilícitas. «¿Alguna vez vio dinero en efectivo inusual en posesión del señor Herrera?», le preguntó el fiscal. «Varias veces», admitió Celeste. «Siempre decía que era para gastos de construcción, pero las cantidades parecían excesivas. Una vez vi que tenía al menos 200,000 pesos en efectivo en una maleta en su oficina. ¿Y alguna vez mencionó nombres de funcionarios gubernamentales con quienes trabajaba?». Celeste recordó varias conversaciones telefónicas que había escuchado parcialmente. Sí, mencionaba frecuentemente a alguien llamado Florencio, y también a alguien a quien llamaba el licenciado, aunque nunca supe su nombre real. Cada detalle que proporcionaba ayudaba a construir el caso contra Damián y sus co-conspiradores. Para cuando terminó el interrogatorio, Celeste se sentía simultáneamente aliviada por haber hecho lo correcto y devastada por la comprensión completa de cuán profundamente había sido engañada. Al salir de las oficinas de la Procuraduría, se encontró con Isadora, quien estaba llegando para su propia sesión de testimonio. Las dos mujeres se miraron durante un momento incómodo, cada una viendo en la otra un reflejo de las mentiras y manipulaciones de Damián. «Señora Herrera», dijo Celeste finalmente, «quería disculparme personalmente por mi parte en todo esto. Sé que no sabía que él estaba casado, no justifica el dolor que debe haber causado». Isadora la estudió cuidadosamente antes de responder. «Señorita Montalvo, usted también fue víctima de Damián. Él es experto en decirle a cada persona exactamente lo que quiere escuchar. No se culpe por haber creído en sus mentiras. Aún así, siento mucho todo lo que tuvo que pasar por culpa de su relación con él». «Lo que pasé por culpa de mi relación con él», corrigió Isadora suavemente, «no fue su culpa. Fue su decisión de intentar asesinarme en lugar de simplemente pedirme el divorcio». Las dos mujeres hablaron durante unos minutos más en el estacionamiento de la Procuraduría, y para sorpresa de ambas,
encontraron que tenían mucho en común. Ambas eran profesionales exitosas que habían sido manipuladas por un hombre que veía a las mujeres como objetos para usar en lugar de personas para amar. Ambas tendrían que reconstruir sus vidas después de que sus mundos hubieran sido destruidos por las acciones de Damián. ¿Qué va a hacer ahora?, le preguntó Isadora a Celeste. Voy a mudarme a Ciudad de México. Mi hermana tiene un bufete de abogados allí y me ha ofrecido trabajo como consultora en casos de construcción deficiente. Irónicamente, la experiencia que adquirí trabajando en proyectos corruptos me ha preparado para ayudar a identificar y prevenir ese tipo de problemas. Isadora sonrió por primera vez desde el día del funeral falso. Es una forma poética de justicia, usar lo que aprendió con Damián para proteger a otras personas de hombres como él. Mientras se despedían, ambas mujeres sabían que probablemente no volverían a verse. Pero habían encontrado cierto cierre en su breve conversación, una forma de transformar su trauma compartido en algo que pudiera servir para prevenir que otras personas sufrieran lo mismo. En los meses siguientes, el caso contra Damián Herrera y sus co-conspiradores se convertiría en uno de los juicios más seguidos en la historia de México. Los medios internacionales cubrirían cada aspecto del proceso, desde las revelaciones sobre la red de corrupción hasta el impacto emocional en las familias de las víctimas. Pero esa noche, mientras Celeste empacaba las últimas de sus pertenencias para mudarse a Ciudad de México, y mientras Isadora se sentaba en su estudio, planeando los próximos pasos de su batalla legal, ambas mujeres sabían que habían sobrevivido a algo que podría haber destruido a personas menos fuertes. Habían descubierto que incluso en las circunstancias más traicioneras y dolorosas, era posible encontrar la fuerza para reconstruir, para seguir adelante, y para transformar la experiencia del trauma en sabiduría que pudiera proteger a otros. El legado de Damián Herrera sería una lección sobre los peligros del poder sin escrúpulos y la avaricia sin límites. Pero el legado de Isadora y Celeste sería una demostración de que las mujeres fuertes pueden sobrevivir incluso a las traiciones más profundas y salir del otro lado no solo intactas, sino más sabias y más decididas que nunca. Y en su celda en el centro de detención, Damián Herrera comenzaba a comprender que había subestimado gravemente a las dos mujeres más importantes de su vida. Su arrogancia había sido su perdición, y ahora tendría décadas en prisión para reflexionar sobre las decisiones que habían destruido no solo su vida, sino las vidas de tantas personas inocentes que habían confiado en él. 6 meses después del día que cambió todo, el Palacio de Justicia de Guadalajara se había convertido en el epicentro de la atención nacional e internacional. Las escalinatas de mármol del imponente edificio neoclásico estaban repletas de reporteros, cámaras de televisión, manifestantes que exigían justicia, y curiosos que querían ser testigos de lo que los medios habían bautizado como el juicio del siglo tapatío. Isadora Campos Navarro de Herrera caminó lentamente hacia la entrada principal del tribunal, flanqueada por sus abogados y seguida por una multitud de reporteros que gritaban preguntas que ella no respondería. Llevaba un traje sastre negro de Armani, el cabello recogido en un moño elegante, y esa expresión de determinación férrea que había desarrollado durante los meses de preparación legal. A sus 44 años, Isadora había pasado por una transformación que iba mucho más allá de lo físico. La mujer que había fingido su propia muerte 6 meses atrás había sido en muchos aspectos ingenua a pesar de su éxito empresarial. Había confiado en las personas, había creído en la bondad fundamental de quienes la rodeaban, había asumido que el amor y la lealtad eran valores compartidos por todos en su círculo social. La mujer que subía las escalinatas del Palacio de Justicia era completamente diferente. Había aprendido que la confianza era un lujo que no podía permitirse, que la bondad sin vigilancia era una invitación a ser explotada, y que incluso las personas más cercanas podían albergar secretos capaces de destruir vidas enteras. Señora Herrera, ¿cómo se siente al enfrentar finalmente a su esposo en el tribunal?, gritó una reportera de Televisa. Señora Herrera, ¿es cierto que está considerando escribir un libro sobre su experiencia?
Preguntó un corresponsal de CNN en español. Señora Herrera, ¿qué mensaje tiene para otras mujeres que podrían estar en situaciones similares? Isadora se detuvo por un momento en lo alto de las escalinatas y se giró hacia los medios. Durante meses había evitado hacer declaraciones públicas, siguiendo el consejo de sus abogados de no decir nada que pudiera comprometer el caso. Pero hoy era diferente. Hoy comenzaba el momento de la verdad. El mensaje que tengo, dijo con voz clara y firme que llegó a cada micrófono presente, es que ninguna mujer tiene que aceptar ser víctima de la traición, la manipulación o la violencia. Hay ayuda disponible, hay recursos legales y hay fuerza dentro de nosotras mismas que a veces no sabemos que poseemos hasta que nos vemos obligadas a usarla. Hizo una pausa y miró directamente a las cámaras. También quiero decir que la justicia no es solo para las mujeres que tienen recursos económicos o conexiones sociales. Las 36 personas que murieron en los edificios construidos con materiales deficientes por la empresa de mi esposo merecen justicia. Las familias que perdieron sus ahorros de toda la vida en esquemas de corrupción merecen justicia. Los funcionarios públicos honestos que fueron presionados para participar en actividades ilícitas merecen que se haga justicia. Con esas palabras, se dirigió al interior del edificio, dejando a los reporteros con material suficiente para llenar horas de cobertura noticiosa. Dentro del Palacio de Justicia, el ambiente era tenso pero controlado. El juez que presidiría el caso era el magistrado Alfonso Guerrero Mendoza, un hombre de 63 años con una reputación impecable de integridad y dureza. Había sido elegido específicamente para este caso debido a su experiencia en casos de crimen organizado y su historial de no dejarse intimidar por presiones políticas o mediáticas. La sala del tribunal había sido modificada especialmente para acomodar el nivel de interés público en el caso. Se habían instalado asientos adicionales para los medios, se había reforzado la seguridad y se habían establecido protocolos especiales para manejar la evidencia sensible que sería presentada durante el juicio. Damián Herrera entró al tribunal escoltado por guardias de seguridad, vestido con el uniforme naranja estándar de los presos. Los 6 meses en prisión habían dejado su marca en él. Había perdido peso, su cabello estaba completamente gris y tenía esas líneas profundas alrededor de los ojos que aparecen cuando alguien ha pasado meses sin dormir bien. Cuando sus ojos se encontraron con los de Isadora por primera vez desde aquella visita en la cárcel, no hubo reconocimiento ni emoción aparente de ninguno de los lados. Eran dos extraños que habían compartido 24 años de matrimonio, pero que ahora se encontraban en lados opuestos de una batalla legal que determinaría el resto de sus vidas. El fiscal especial asignado al caso era Leticia Molina Vega, una mujer de 50 años que se había especializado en casos de corrupción de alto perfil. Durante su carrera había procesado exitosamente a 2 gobernadores, varios alcaldes y docenas de empresarios corruptos. Era conocida por su preparación meticulosa, su estilo agresivo pero profesional en el tribunal y su habilidad para presentar casos complejos de manera que los jurados pudieran entenderlos fácilmente. Señoras y señores del jurado, comenzó la fiscal Molina en su declaración de apertura. Durante las próximas semanas van a escuchar una historia que parece sacada de una novela de ficción, pero cada palabra que van a escuchar es real. Cada documento que van a ver es auténtico. Cada testimonio que van a presenciar es verdadero. Se acercó al jurado, estableciendo contacto visual con cada uno de los 12 miembros. Van a escuchar cómo un hombre que juró amar, honrar y proteger a su esposa, decidió que era más fácil asesinarla que divorciarse de ella. Van a escuchar cómo ese mismo hombre robó millones de pesos destinados a obras públicas que deberían haber beneficiado a las familias más necesitadas de Jalisco. Y van a escuchar cómo esa avaricia y esa crueldad resultaron en la muerte de 36 personas inocentes. La sala estaba en completo silencio. Incluso los reporteros más experimentados, que habían cubierto cientos de juicios durante sus carreras, estaban completamente absortos en la presentación de la fiscal. El acusado, Damián Herrera Sánchez,
No es solo un esposo infiel que tomó decisiones moralmente cuestionables. Es un criminal que operó una organización dedicada al fraude, la corrupción, el lavado de dinero y la tentativa de asesinato. Durante 7 años, utilizó su posición de confianza en la comunidad empresarial de Guadalajara para robar, mentir, manipular y finalmente intentar matar. La fiscal se dirigió hacia la mesa donde estaba sentado Damián y sus abogados defensores. La defensa tratará de convencerlos de que su cliente es víctima de una conspiración, que las grabaciones fueron fabricadas, que los documentos fueron alterados, que los testigos están mintiendo, pero la evidencia que van a ver es abrumadora, indisputable y devastadora. Regresó hacia el centro de la sala. Al final de este juicio, les voy a pedir que encuentren al acusado culpable de todos los cargos, no por venganza, no por satisfacer la curiosidad de los medios, sino porque la justicia lo exige, porque las víctimas lo merecen, y porque ninguna persona, sin importar cuán poderosa o influyente sea, está por encima de la ley. Cuando la fiscal terminó su declaración de apertura, el silencio en la sala fue absoluto durante varios segundos. Luego, el abogado defensor principal de Damián, Rodolfo Castellanos, se puso de pie para presentar su versión de los hechos. Castellanos era uno de los abogados criminalistas más famosos de México, conocido por su habilidad para crear dudas razonables incluso en los casos más complicados. Era un hombre alto y delgado, de 60 años, con cabello plateado y una presencia imponente que había intimidado a fiscales durante décadas. Señoras y señores del jurado, comenzó con voz profunda y pausada, están a punto de ser testigos de la destrucción sistemática de un hombre inocente por parte de una mujer despechada que no pudo aceptar que su matrimonio había terminado. Varias personas en la galería pública murmurarían audiblemente ante esa caracterización, pero Castellanos continuó sin inmutarse. Mi cliente, Damián Herrera, es culpable de una sola cosa, de enamorarse de otra mujer mientras su matrimonio se desmoronaba. ¿Es eso moralmente cuestionable? Quizás. ¿Es eso un crimen? Absolutamente no. El abogado caminó hacia el centro de la sala. La señora Isadora Herrera, motivada por la humillación de descubrir la infidelidad de su esposo, elaboró un plan elaborado y vengativo para destruir la vida de mi cliente. Fabricó evidencia, manipuló grabaciones, sobornó testigos, e incluso permitió que una mujer inocente muriera para hacer creíble su farsa. La acusación contra Isadora causó un revuelo inmediato en la sala. El juez Guerrero tuvo que usar su mazo para restaurar el orden. La evidencia demostrará, continuó Castellanos, que la señora Herrera es la verdadera criminal en este caso, que ella fue quien planeó el asesinato de Esperanza Contreras para simular su propia muerte, que ella fue quien falsificó documentos y grabaciones para incriminar a mi cliente, y que ella fue quien manipuló a las autoridades para que arrestaran a un hombre inocente. Era una estrategia de defensa audaz y arriesgada. En lugar de simplemente negar las acusaciones contra Damián, Castellanos estaba tratando de convertir a Isadora en la villana de la historia. Al final de este juicio, concluyó, les voy a pedir que no solo declaren inocente a mi cliente, sino que reconozcan que él es la verdadera víctima de una conspiración cruel y calculada, diseñada por una mujer que prefirió la venganza a la dignidad. Cuando Castellanos se sentó, la tensión en la sala era palpable. Los siguientes días determinarían no solo el destino legal de Damián, sino también la reputación y el futuro de Isadora. El primer testigo llamado por la fiscalía fue el detective Aurelio Montemayor. Durante 3 horas, describió meticulosamente la investigación que había llevado a cabo durante meses, presentando evidencia fotográfica, grabaciones de audio y documentos financieros que mostraban el alcance de las actividades criminales de Damián. Detective Montemayor, le preguntó la fiscal Molina, ¿puede describir para el jurado cómo se inició su investigación? La señora Herrera me contactó en enero del año pasado porque sospechaba que su esposo le era infiel, respondió Montemayor con voz profesional. Inicialmente,
Ella solo quería confirmación de la infidelidad para proceder con un divorcio. Pero conforme avanzamos en la investigación, comenzamos a descubrir irregularidades financieras que sugerían actividades criminales mucho más serias. ¿Qué tipo de irregularidades? Transferencias bancarias sospechosas, reuniones con funcionarios gubernamentales en horarios y lugares inusuales, conversaciones telefónicas sobre licitaciones que aún no habían sido anunciadas públicamente. Todo indicaba que el señor Herrera tenía acceso a información privilegiada y estaba utilizándola para beneficio personal. La presentación de evidencia continuó durante días. Cada documento, cada fotografía, cada grabación construía un caso cada vez más sólido contra Damián. Los jurados veían facturas falsas, contratos amañados, registros de transferencias bancarias a cuentas en paraísos fiscales, y fotografías de reuniones secretas entre Damián y funcionarios que después le otorgaron contratos multimillonarios. Uno de los momentos más impactantes del juicio llegó cuando la Fiscalía presentó el testimonio de María Elena Contreras, la madre de Esperanza Contreras, la mujer que había muerto en el accidente que se suponía había matado a Isadora. María Elena era una mujer de 68 años, pequeña y frágil, que había trabajado toda su vida como empleada doméstica para mantener a sus hijos. Subió al estrado con dificultad, apoyándose en un bastón, y habló con una voz quebrada pero llena de dignidad. Mi hija Esperanza era una buena muchacha, testificó entre lágrimas. Trabajaba 18 horas al día para mantener a sus 3 niños y para pagar mi tratamiento de cáncer. Cuando la señora Herrera le ofreció 50,000 pesos por manejar su automóvil esa noche, Esperanza pensó que era la respuesta a nuestras oraciones. La anciana se detuvo para secarse las lágrimas con un pañuelo arrugado. Esperanza me dijo que iba a manejar un carro muy bonito a una casa en Chapala, que era trabajo fácil, y que con ese dinero podríamos pagar todas nuestras deudas. Nunca me dijo que podía ser peligroso. ¿Su hija sabía que el automóvil había sido saboteado?, le preguntó la fiscal con gentileza. Por supuesto que no, exclamó María Elena con indignación. Si hubiera sabido que ese hombre quería matarla, nunca habría aceptado el trabajo. Esperanza tenía niños pequeños que dependían de ella. Jamás habría arriesgado su vida si hubiera sabido la verdad. El testimonio de María Elena tuvo un impacto devastador en la sala del tribunal. Varios miembros del jurado tenían lágrimas en los ojos, y hasta algunos reporteros experimentados parecían emocionalmente afectados. La defensa trató de desacreditar el testimonio, sugiriendo que María Elena había sido preparada por la fiscalía, pero sus palabras tenían el peso de la verdad y el dolor auténtico que no puede ser falsificado. El segundo testimonio más impactante vino de Celeste Montalvo. Había regresado desde Ciudad de México específicamente para testificar, y su aparición en el tribunal causó un gran revuelo mediático. Celeste había cambiado significativamente en los meses desde el funeral falso. Había bajado de peso, llevaba el cabello más corto, y tenía una seriedad en la mirada que no había estado presente cuando era la amante ignorante de Damián. Su experiencia la había endurecido, pero también la había hecho más fuerte. Señorita Montalvo, le preguntó la fiscal, ¿puede describir para el jurado la naturaleza de su relación con el acusado? Mantuve una relación romántica con Damián Herrera durante 18 meses, respondió Celeste con voz clara pero tensa. Él me dijo que estaba separado de su esposa, que su matrimonio había sido solo un arreglo comercial durante años y que estaba en proceso de divorciarse. ¿Alguna vez sospechó que le estaba mintiendo sobre el estado de su matrimonio? Celeste reflexionó cuidadosamente antes de responder. Había señales que debía haber notado. Nunca podíamos vernos en lugares públicos en Guadalajara. Siempre tenía que revisar su horario antes de hacer planes. Y cuando le preguntaba sobre los detalles del divorcio, siempre cambiaba de tema o me daba respuestas vagas. ¿Alguna vez le mencionó que estaba planeando lastimar a su esposa? Por supuesto que no, exclamó Celeste. Si hubiera sabido que planeaba asesinar a Isadora, lo habría reportado inmediatamente a las autoridades. Puede que haya sido ingenua sobre su matrimonio,
pero jamás habría sido cómplice de un asesinato. La defensa se ensañó con Celeste durante el contrainterrogatorio, tratando de pintarla como una cazafortunas, que había seducido a Damián para acceder a su dinero y poder, pero Celeste se mantuvo firme, admitiendo sus errores de juicio, pero negando cualquier conocimiento de las actividades criminales de Damián. «Señorita Montalvo», le preguntó Castellanos con tono acusatorio, «¿no es cierto que usted sabía que el señor Herrera estaba casado y que conscientemente participó en la destrucción de su matrimonio?» «Él me mintió sobre el estado de su matrimonio», respondió Celeste firmemente. «Si hubiera sabido la verdad desde el principio, jamás habría iniciado una relación con él. Pero una vez que descubrió la verdad, continuó la relación, ¿correcto?» Celeste bajó la mirada. Era la pregunta que había estado esperando y temiendo. «Sí, durante algunas semanas después de descubrir que aún estaba casado, continué viéndolo porque él me convenció de que su matrimonio realmente había terminado emocionalmente años atrás. Fue un error de juicio del que me arrepiento profundamente». El momento más dramático del juicio llegó cuando Isadora subió al estrado para testificar en su propia defensa. La sala estaba completamente silenciosa mientras prestaba juramento, con todos los presentes conscientes de que estaban a punto de escuchar el testimonio más importante del caso. Durante 6 horas, Isadora describió meticulosamente los años de su matrimonio con Damián, desde los días de amor genuino al principio hasta la lenta degradación de su relación conforme él se volvía más ambicioso, más secreto y más dispuesto a comprometer su integridad por dinero y poder. «Señora Herrera», le preguntó la fiscal, «¿cuándo comenzó a sospechar que su esposo estaba involucrado en actividades ilícitas?» «Fue gradual», respondió Isadora con voz controlada. «Primero noté discrepancias en nuestros registros financieros, gastos que no podía explicar, ingresos que parecían excesivos para los contratos que habíamos obtenido legítimamente. Después comencé a notar que tenía reuniones frecuentes con funcionarios gubernamentales, pero siempre en lugares privados y nunca en las oficinas. ¿Confrontó a su esposo sobre estas sospechas? Varias veces. Siempre tenía explicaciones que sonaban plausibles, pero conforme pasaba el tiempo, las explicaciones se volvían más elaboradas y menos creíbles. ¿Cuándo decidió contratar al detective Montemayor? En enero del año pasado, cuando descubrí que tenía una relación extramarital. Inicialmente solo quería evidencia de la infidelidad para un divorcio, pero le pedí al detective que también investigara las irregularidades financieras que había notado. ¿En qué momento se dio cuenta de que su vida estaba en peligro? Isadora respiró profundamente antes de responder. Cuando el detective me mostró las grabaciones donde Damián discutía eliminar el problema en su origen. En ese momento supe que no estaba planeando solo un divorcio difícil, sino mi asesinato. La fiscal continuó guiando a Isadora a través de los detalles del plan para fingir su muerte, incluyendo la decisión de contratar a Esperanza Contreras como señuelo. «Señora Herrera, ¿por qué no simplemente reportó las amenazas a la policía en lugar de elaborar este plan complejo?» «Porque sabía que Damián tenía contactos en la policía y en el gobierno, las mismas conexiones que le habían permitido operar su esquema de corrupción durante años, también podrían haber sido usadas para silenciar una investigación policial. Necesitaba evidencia irrefutable que no pudiera ser suprimida o manipulada. ¿Se da cuenta de que su decisión resultó en la muerte de Esperanza Contreras?» Las lágrimas aparecieron en los ojos de Isadora por primera vez durante su testimonio. «Es algo con lo que vivo todos los días. Esperanza murió porque yo no fui lo suficientemente inteligente para protegerla mientras obtenía la evidencia que necesitaba. Su muerte es responsabilidad mía, y es algo que nunca me perdonaré». El contrainterrogatorio de Isadora por parte de la defensa fue brutal. Durante 2 días, Castellanos trató de desacreditar cada aspecto de su testimonio, sugiriendo que había fabricado evidencia, manipulado grabaciones y orquestado toda la situación para vengarse de la infidelidad de su esposo. «Señora Herrera», le preguntó Castellanos con tono agresivo, ¿no es cierto que usted planeó deliberadamente la muerte de Esperanza Contreras como parte de su venganza contra su esposo?
Absolutamente no, respondió Isadora con firmeza. El plan era que el detective Montemayor interceptara el automóvil antes de que llegara al punto donde había sido saboteado. Esperanza se suponía que estaría a salvo, pero usted sabía que existía el riesgo de que muriera, ¿correcto? Isadora vaciló antes de responder. Sabía que había riesgos, sí, pero también sabía que si no obteníamos evidencia irrefutable, Damián encontraría otra forma de matarme, y probablemente más personas morirían en sus edificios deficientes. Así que admite que conscientemente puso en riesgo la vida de Esperanza Contreras. Admito que tomé una decisión terrible en circunstancias imposibles, respondió Isadora con lágrimas en los ojos. Y admito que esa decisión resultó en la muerte de una mujer inocente. Pero no voy a permitir que use la muerte de Esperanza para distraer la atención de los crímenes de Damián. La fase de presentación de evidencia del juicio duró 3 semanas. El fiscal presentó más de 200 documentos, 50 grabaciones de audio y testimonios de 43 testigos. La evidencia incluía contratos gubernamentales que habían sido otorgados a la empresa de Damián sin proceso de licitación apropiado, registros bancarios que mostraban transferencias sospechosas a cuentas en paraísos fiscales, facturas falsas para materiales de construcción que nunca fueron entregados, grabaciones de conversaciones telefónicas entre Damián y funcionarios corruptos, fotografías de reuniones secretas en restaurantes y hoteles, testimonios de ingenieros que habían advertido sobre la calidad deficiente de los materiales usados en proyectos gubernamentales, evidencia forense del automóvil de Isadora, que confirmaba que había sido saboteado, registros médicos que mostraban las lesiones de Esperanza Contreras consistentes con un accidente automovilístico violento. La defensa presentó una estrategia que se basaba principalmente en desacreditar a los testigos y sugerir que toda la evidencia había sido fabricada o manipulada por Isadora como parte de su venganza personal. Llamaron a varios testigos que testificaron sobre el carácter previo de Damián, incluyendo empleados de su empresa, que afirmaron que siempre había sido un jefe justo y ético. También presentaron expertos en audio que sugirieron que las grabaciones presentadas por la Fiscalía podrían haber sido editadas o manipuladas. Sin embargo, la estrategia de la defensa tenía un problema fundamental. La cantidad y calidad de la evidencia contra Damián era abrumadora. No era posible explicar todo como el producto de una elaborada conspiración sin entrar en el reino de las teorías de conspiración inverosímiles. El momento más dramático de la defensa llegó cuando Castellanos tomó la sorprendente decisión de llamar al propio Damián al estrado. Era una jugada arriesgada que muchos observadores legales consideraron un error. Pero Castellanos aparentemente sentía que era su única oportunidad de humanizar a su cliente ante el jurado. Damián subió al estrado vestido con un traje civil que sus abogados le habían proporcionado para el juicio. Los meses en prisión habían cambiado su apariencia drásticamente, pero cuando comenzó a testificar, algo de su carisma natural emergió. «Señor Herrera», le preguntó Castellanos, «¿alguna vez planeó lastimar a su esposa?» «Jamás», respondió Damián con voz firme. «A pesar de los problemas en nuestro matrimonio, jamás quise que Isadora sufriera daño físico. ¿Puede explicar las grabaciones donde aparentemente discute planes para lastimar a su esposa? Esas grabaciones están sacadas de contexto y han sido editadas», insistió Damián. Estaba hablando metafóricamente sobre resolver nuestros problemas matrimoniales, no literalmente sobre violencia física. ¿Y qué hay sobre las acusaciones de corrupción y fraude? Soy culpable de algunos errores de juicio en la forma en que manejé ciertos contratos, admitió Damián, pero jamás participé conscientemente en actividades criminales. Si algunos funcionarios recibieron beneficios inapropiados, fue sin mi conocimiento o autorización. El testimonio de Damián fue cuidadosamente ensayado y presentado, pero el contrainterrogatorio por parte de la fiscal Molina fue devastador. «Señor Herrera», le preguntó la fiscal con tono cortante, «¿está testificando bajo juramento que no sabía que los materiales usados en sus proyectos gubernamentales eran deficientes?»
No tenía conocimiento específico de problemas con la calidad, respondió Damián evasivamente. Pero tenemos documentos que muestran que recibió reportes de ingenieros advirtiendo sobre estos problemas. ¿Está diciendo que nunca leyó esos reportes? Damián vaciló. Puedo haber recibido muchos reportes técnicos. No puedo recordar cada detalle de cada documento. ¿No puede recordar reportes que advertían que los edificios que estaba construyendo podrían colapsar y matar a las familias que vivirían en ellos? Objection, interrumpió Castellanos. La fiscal está argumentando, no preguntando. Sostenida, acordó el juez Guerrero, pero el daño estaba hecho. La fiscal había logrado demostrar que incluso en su propia defensa, Damián no podía proporcionar explicaciones creíbles para las evidencias más damning en su contra. El contrainterrogatorio continuó durante 2 días, con la fiscal Molina sistemáticamente desmantelando cada aspecto del testimonio de Damián. Al final, su decisión de testificar había sido claramente un error que había perjudicado gravemente su caso. Las declaraciones finales comenzaron un lunes lluvioso de septiembre. La fiscal Molina habló durante 3 horas, repasando meticulosamente toda la evidencia presentada durante el juicio y conectando cada pieza en un narrativo cohesivo que demostraba la culpabilidad de Damián más allá de cualquier duda razonable. Señoras y señores del jurado, concluyó la fiscal, han visto evidencia abrumadora de que Damián Herrera es culpable de todos los cargos. Han escuchado sus propias palabras en grabaciones planificando el asesinato de su esposa. Han visto documentos que prueban que robó millones de pesos destinados a obras públicas. Han escuchado testimonios de las familias de las personas que murieron en sus edificios deficientes. Se acercó al jurado una última vez. No le pido que encuentren culpable al acusado porque sienten compasión por las víctimas, aunque esa compasión sería completamente apropiada. Le pido que lo encuentren culpable, porque la evidencia no permite ninguna otra conclusión. La declaración final de la defensa fue un último intento desesperado de crear dudas razonables. Castellanos argumentó apasionadamente que su cliente era víctima de una conspiración elaborada, que toda la evidencia había sido fabricada, y que el verdadero criminal era Isadora. Pero después de semanas de evidencia abrumadora, sus argumentos sonaban desesperados e inverosímiles incluso para observadores simpatizantes. El jurado se retiró a deliberar un viernes por la tarde. Durante el fin de semana, Guadalajara estuvo en suspense. Los medios especulaban constantemente sobre el posible veredicto. Los manifestantes se congregaron frente al Palacio de Justicia exigiendo justicia, y las familias de las víctimas esperaron nerviosamente el resultado que determinaría si obtendrían la justicia que habían estado buscando durante años. El lunes por la mañana, después de solo 6 horas de deliberación real, excluyendo el fin de semana, el jurado anunció que había alcanzado un veredicto. La sala del tribunal estaba completamente llena cuando el juez Guerrero preguntó al foreman del jurado si habían llegado a una decisión. Sí, su señoría, hemos llegado a un veredicto. En el caso de El Pueblo de México versus Damián Herrera Sánchez, en el cargo de tentativa de asesinato en primer grado, ¿cómo encuentra el jurado? Culpable. El primer veredicto causó una explosión de emoción en la galería pública, con familiares de las víctimas llorando y abrazándose entre sí. En el cargo de conspiración para cometer asesinato, ¿cómo encuentra el jurado? Culpable. En el cargo de corrupción de funcionarios públicos, ¿cómo encuentra el jurado? Culpable. En el cargo de lavado de dinero, ¿cómo encuentra el jurado? Culpable. En el cargo de fraude en licitaciones públicas, ¿cómo encuentra el jurado? Culpable. Uno por uno, el foreman del jurado leyó verdicts de culpabilidad en todos los 37 cargos contra Damián. Con cada veredicto, el rostro de Damián se volvía más pálido, hasta que finalmente se desplomó en su silla, completamente derrotado. Isadora, sentada en la primera fila de la galería pública, cerró los ojos y sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Después de meses de incertidumbre, finalmente había justicia. La sentencia fue programada para la semana siguiente,
El juez Guerrero tenía la discreción de imponer cualquier cosa desde cadena perpetua hasta la pena de muerte, dependiendo de varios factores incluyendo el impacto en las víctimas, la falta de remordimiento del acusado y la posibilidad de rehabilitación. Durante la semana entre el veredicto y la sentencia, docenas de familiares de víctimas presentaron declaraciones de impacto describiendo cómo los crímenes de Damián habían destruido sus vidas. María Elena Contreras, la madre de Esperanza, dio un testimonio particularmente conmovedor sobre cómo la muerte de su hija había dejado a 3 niños huérfanos y había destruido económicamente a toda la familia. También testificaron familiares de las 36 personas que habían muerto en los colapsos de edificios construidos con materiales deficientes. Sus historias de pérdida, dolor y lucha financiera después de perder a sus seres queridos proporcionaron un contexto humano devastador para los crímenes aparentemente técnicos de fraude y corrupción. El día de la sentencia, el Palacio de Justicia estaba rodeado por cientos de manifestantes, reporteros y curiosos. Isadora llegó temprano, acompañada por su familia y sus abogados, preparada para el momento final de un proceso que había dominado su vida durante más de un año. Damián fue traído al tribunal para escuchar su sentencia. Había perdido más peso durante la semana desde el veredicto y parecía haber envejecido años en días. Cuando el juez Guerrero le preguntó si tenía algo que decir antes de la imposición de la sentencia, Damián se puso de pie lentamente. «Su señoría», comenzó con voz quebrada, «quiero disculparme con todas las personas que resultaron heridas por mis acciones. Especialmente, quiero pedir perdón a la familia de Esperanza Contreras y a las familias de todas las personas que murieron en los edificios que construí». Hizo una pausa, luchando por controlar sus emociones. «No hay excusa para lo que hice, no hay justificación para las decisiones que tomé. Solo puedo decir que me arrepiento profundamente de todo, y que si pudiera cambiar el pasado, lo haría sin dudarlo». Se dirigió hacia donde estaba sentada Isadora. «Isadora, sé que nunca podrás perdonarme por traicionar tu confianza y por intentar lastimarte. Pero quiero que sepas que los mejores momentos de mi vida fueron los años cuando te amé genuinamente, antes de que mi ambición destruyera todo lo bueno en mí». Con esas palabras se sentó, dejando la sala en completo silencio. El juez Guerrero se puso de pie para pronunciar la sentencia. «Señor Herrera, los crímenes que ha cometido representan uno de los casos más graves de corrupción y violencia que este tribunal ha visto en décadas. Sus acciones resultaron en la muerte de 37 personas inocentes, el robo de millones de pesos destinados a ayudar a las familias más necesitadas de Jalisco y la traición de la confianza pública, de maneras que han dañado la fe de los ciudadanos en sus instituciones». El juez consultó los documentos frente a él. Sin embargo, también he considerado su expresión aparente de remordimiento, su falta de antecedentes penales previos, y el hecho de que cooperó parcialmente con la investigación, proporcionando información sobre otros participantes en la red de corrupción. La sala estaba en silencio absoluto, mientras todos esperaban las palabras que determinarían el resto de la vida de Damián. Por los cargos de tentativa de asesinato y conspiración para cometer asesinato, lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Por los cargos de corrupción, fraude y lavado de dinero, lo sentenció a 45 años adicionales de prisión. Las sentencias se cumplirán consecutivamente, no concurrentemente. El impacto de la sentencia era devastador. Damián, a los 46 años, pasaría el resto de su vida en prisión sin ninguna posibilidad de salir jamás. Además, continuó el juez, ordeno la confiscación completa de todos los activos del acusado, incluyendo propiedades, cuentas bancarias y inversiones, para ser distribuidos entre las víctimas de sus crímenes y sus familias. Cuando el juez terminó de leer la sentencia, Damián se desplomó completamente en su silla. Sus abogados inmediatamente anunciaron que apelarían, pero todos sabían que con la evidencia abrumadora que había sido presentada, la posibilidad de revertir las convicciones
era prácticamente inexistente. Isadora sintió una mezcla compleja de emociones mientras observaba a su esposo de 24 años ser llevado fuera del tribunal en cadenas. Había justicia, finalmente, pero también había una tristeza profunda por todo lo que se había perdido, por todas las vidas que habían sido destruidas, y por el hombre que Damián podría haber sido si hubiera elegido un camino diferente. Salió del Palacio de Justicia, rodeada por reporteros que gritaban preguntas, pero esta vez se detuvo para hacer una declaración final. «Hoy se ha hecho justicia», dijo con voz clara y firme, «no solo para mí, sino para Esperanza Contreras, para las 36 personas que murieron en edificios deficientes y para todos los ciudadanos de Jalisco que merecían mejor de sus funcionarios públicos y empresarios». Hizo una pausa y miró directamente a las cámaras. Este caso demuestra que en México nadie está por encima de la ley. Sin importar cuán poderoso seas, sin importar cuántas conexiones tengas, sin importar cuánto dinero poseas, la justicia eventualmente prevalecerá. También quiero enviar un mensaje a otras mujeres que puedan estar en situaciones similares. No están solas. Hay recursos disponibles. Hay personas dispuestas a ayudar, y hay fuerza dentro de ustedes que tal vez no saben que poseen. No acepten ser víctimas. Luchen por la justicia que merecen. Con esas palabras, Isadora se dirigió a su automóvil, lista para comenzar el proceso de reconstruir su vida después de más de un año de pesadilla legal y emocional. En los meses siguientes, la historia de Isadora Herrera se convertiría en un símbolo de resistencia femenina contra la violencia doméstica y la corrupción. Escribiría un libro sobre su experiencia, que se convertiría en un bestseller internacional. Establecería una fundación para ayudar a mujeres en situaciones similares, y se convertiría en una defensora reconocida de los derechos de las víctimas. Celeste Montalvo regresó a Ciudad de México, donde estableció su propia empresa de consultoría especializada en detectar irregularidades en proyectos de construcción. Su experiencia con Damián, aunque dolorosa, la había convertido en una experta en identificar las señales de corrupción que muchos otros pasarían por alto. La red de corrupción que había sido expuesta durante el juicio resultó en más de 50 arrestos adicionales, incluyendo 2 exgobernadores, 6 alcaldes y docenas de funcionarios de menor nivel. La investigación se extendió por años, pero el caso de Damián Herrera había proporcionado la base para desmantelar uno de los esquemas de corrupción más grandes en la historia moderna de México. Damián pasaría el resto de sus días en una prisión de máxima seguridad, donde tendría décadas para reflexionar sobre las decisiones que habían destruido tantas vidas, incluyendo la suya propia. Sus compañeros de celda serían otros criminales de cuello blanco que, como él, habían creído que su poder y dinero los hacían inmunes a las consecuencias de sus acciones. La historia terminaría siendo recordada no solo como un caso de justicia finalmente servida, sino como un ejemplo de lo que puede lograr una mujer fuerte cuando se niega a ser víctima, cuando encuentra el coraje para luchar contra sistemas corruptos y cuando insiste en que la verdad sea revelada sin importar el costo personal. Y en las calles de Guadalajara, en las oficinas gubernamentales de Jalisco y en las salas de juntas de empresas constructoras por todo México, la historia de Damián Herrera serviría como una advertencia duradera, que la corrupción eventualmente cobra su precio, que la traición siempre es descubierta y que la justicia, aunque a veces demorada, finalmente prevalece. Y así concluye esta increíble historia de traición, venganza y justicia. ¿Qué te pareció el desenlace? ¿Creías que Damián recibiría una sentencia tan severa? ¿Qué opinas sobre la valentía de Isadora para enfrentar a su esposo y buscar justicia no solo para ella, sino para todas las víctimas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensas sobre estas historias llenas de giros inesperados. Si te gustó esta narrativa, no olvides darle like al video y suscríbete al canal para no perderte más historias impactantes como esta. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en ver nuestros nuevos videos. Hasta la próxima historia.